Muchas gracias, Félix. Quiero aprovechar este inicio para saludar y para agradecer a la presidencia de la Fundación el haber tenido a bien contar con mi presencia en este panel y, por supuesto, a Telefónica por la magnífica organización del evento, ¿no? El problema de hablar el último después de un festejo con tan buenos toreros es que pues queda poco que decir y que, desde luego, pues la hora que tenemos pues no es la mejor, ¿no? Pero intentaremos, de alguna manera, compartir en esta sesión, y esos son mis dos objetivos principales. Primero, acercar la visión del cybersecurity de una empresa que presta servicios esenciales, es decir, acercar esa realidad. Y, en segundo lugar, también ayudar, y esta es una petición que se nos ha hecho desde la mesa, a compartir cuál es el impacto que está teniendo la transformación digital y cómo podemos y debemos aprovechar el acompañamiento de esa transformación digital en nuestras respectivas empresas y en nuestras sociedades para no solamente protegernos, que es el primer factor y del que hablaremos largo y tendido, sino también para ver cómo somos capaces de encontrar oportunidades para nuestra sociedad, para nuestras empresas, para nuestro mercado de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital y cómo estamos concienciados, pues yo creo que me permite y me lleva a la mente pues hilar muchas cosas de las que se han dicho en esta sesión, ¿no? Comparto plenamente lo del concepto de la quinta dimensión. La dimensión digital es una dimensión que ha creado el hombre que no existía. Y es una dimensión que además tiene unas características muy singulares, que no tiene fronteras y que no tiene leyes. Por lo tanto, todo lo que hacemos o todo lo que podemos hacer en el mundo digital, en esa dimensión que no existía, pues evidentemente tiene una complejidad enorme desde el punto de vista de las oportunidades que ofrece, pero también desde el punto de vista de los riesgos y los impactos que esos riesgos nos pueden afectar. También comparto, como se decía anteriormente en alguna de las ponencias, el hecho de que cuando se habla del cambio, de la revolución, comparto plenamente el concepto de la tercera revolución, la tercera gran revolución de la humanidad. No es la cuarta revolución industrial, esto es la tercera gran revolución. El neolítico, la agricultura fue la primera, la segunda fue la revolución industrial, la entrada de la energía, la entrada de la automatización, y esta es la transformación digital que estamos viviendo y que está afectando a nuestras vidas de una forma como antes jamás se había producido. Hablaba Ramsés de la velocidad, del concepto velocidad. Eso es algo para lo que el ser humano no está preparado, y esos cambios que se están produciendo pues nos están provocando esos retos, ¿no? Cuando hablamos de ese mundo en el que nos movemos, de la transformación digital, y también refiriéndome a ese gran profesor Alvin Toffler, en otro de los libros, que es Las guerras del futuro, que publicó en los años 80, principio de los 90, final de los 80, sobre la reflexión que hacía el ejército americano sobre el mundo de la guerra de Vietnam y cómo debía adaptarse. Bueno, pues él hablaba de tres términos que, si los traducimos al mundo digital, nos ayudan muy bien a entender el verdadero valor o el verdadero impacto que tiene la transformación digital. El primero es el alcance, ¿vale? Un ejército se mide por su capacidad de alcance, el segundo por su velocidad y el tercero por su impacto. Si todo eso lo traemos al mundo digital, y si ponemos el ejemplo de WannaCry, que lo tenemos ahí bien cerquita, ahí se han utilizado dos de esas dos dimensiones, que es la velocidad y el alcance. Se ha llegado a todo el mundo, 180 países, en una velocidad que ha sido inaudita, y ese ha sido el gran valor o la gran lección, o una de las grandes lecciones aprendidas de WannaCry. El impacto lo dejamos porque realmente ese impacto, afortunadamente, no ha sido el que, si desde luego se hubiera producido, no estaríamos hablando aquí seguramente, ¿no? En este contexto tiene especial relevancia, y ahora lo veremos en esa interrelación con las empresas de servicios esenciales o las empresas energéticas, el factor de la tecnología y cómo esa tecnología está sustituyendo a las personas en la toma de las decisiones. Eso es un nuevo elemento que interfiere y que empieza a tener una consideración especialmente relevante. Por terminar este primer capítulo de tecnología digital, digitalización y concienciación, sí me gustaría también hacer una reflexión importante. Y se ha dicho también aquí, por primera vez en la historia de la humanidad, ni los Estados ni las empresas, pero sobre todo los Estados, tienen capacidad de controlar lo que pasa dentro de sus fronteras.
Antes poníamos fronteras, antes controlábamos lo que ocurría dentro de nuestra casa, ahora es imposible y lo ha puesto de manifiesto nuevamente un hecho tan global y tan sistémico como ha sido WannaCry, ¿no? Cuando hablamos del mundo de la empresa, de sector estratégico, una empresa como la que trabajo, que está en los negocios de la electricidad y del gas, tenemos que darnos cuenta de la importancia desde el punto de vista de la interdependencia de un sector especialmente sensible como es la electricidad. Nada funciona sin electricidad. Las comunicaciones no funcionan los transportes, una parte importantísima de los transportes, no funcionan los sistemas, no funcionan realmente nuestro entorno. Por lo tanto, cuando se ha hecho esa reflexión, y se hizo en Europa ya desde el año 2008, con lo que fue la publicación de la Directiva Europea de Protección de Infraestructura Crítica, se tuvo muy en cuenta esta realidad en la que el acceso al mundo digital, las capacidades dañinas que se pueden generar a través del mundo digital, pues evidentemente tienen targets bien claros. Antes se hablaba también de cuáles son esos targets, ¿no? Pues desde luego uno de los targets claros es el del mundo de las infraestructuras críticas y en particular el mundo de la energía eléctrica, ¿no? En empresas de servicios esenciales, por lo tanto, tenemos que tener en consideración que ya no es un elemento la seguridad, un elemento complementario, un elemento básicamente para proteger nuestras instalaciones, sino que se ha convertido en un elemento fundamental para garantizar nuestro funcionamiento. Y cuando hablamos del riesgo digital en empresas del sector energético, tenemos que hacer además una división en donde todos, cuando hablamos del riesgo ciber, hablamos del mundo del IT, de la tecnología de la información. Pero el mundo de las empresas energéticas tiene otra tecnología, que es mucho más antigua y que además es la que es verdaderamente crítica porque es la que opera los sistemas industriales y es la tecnología OT, las tecnologías de operaciones. Estas tecnologías nacieron antes de Internet, estas tecnologías nacieron para garantizar, para permitir la automatización de los procesos industriales, y esta tecnología se ha desarrollado o se desarrolló en su origen sin ninguna capa de seguridad. Nos comentaba el conferencista norteamericano que los IoT, los equipos que se han conectado o que se están conectando a las tecnologías conectadas a Internet son equipos que no se han diseñado con seguridad. Esto ocurre en el mundo de la industria y esto ocurre y la consecuencia que sufrimos los que operamos esas infraestructuras es el de haber puesto o de ponerse en marcha dispositivos que pueden ser relativamente fácilmente afectados. Por lo tanto, estamos ante un entorno en donde se está produciendo esta transformación digital, se está produciendo este cambio del modelo de negocio y donde lo que nos hemos encontrado es en esa reflexión interna dentro de la casa, en la que llevamos varios años haciendo este trabajo, de cómo somos capaces de afrontar este nuevo reto que tiene la empresa, una empresa como la nuestra. Y cuando hemos hecho este ejercicio, nos hemos encontrado con elementos que han sido elementos que han puesto dificultad en ese cambio, ¿no? Y sí me gusta compartirlos para que veamos que no es todo maravilloso y fantástico en el mundo de la empresa, sino que también en la empresa tenemos problemas para algo de lo que podemos ser conscientes todos y que es evidente, pues verdaderamente no se refleja, como me gusta decir, no coincide muchas veces el vídeo con el audio, ¿no? El primero es que cuando se produce un cambio organizativo para afrontar un tema relevante como la ciberseguridad, pues existe resistencia de aquellos que tienen miedo a perder el poder. El mundo del IT, evidentemente, ha sido el gran elemento en el crecimiento dentro de las organizaciones. La transformación digital que se ha producido ha sido gracias al mundo de IT y existe miedo a compartir, ¿no? Y existe miedo también desde el punto de vista de la organización de la empresa y, sobre todo, desde el punto de vista de la visión estratégica de cómo esto nos puede afectar. También, y se comentaba también en alguna de las ponencias, hemos tenido estos últimos años que convivir, y todavía lo estamos haciendo, con los efectos de la crisis, con los efectos económicos de la crisis. Pero hablaremos un poco más adelante también, porque esto no va tanto de poner dinero, sino
de dónde poner el dinero, y esa es una reflexión que debemos hacernos. Cuando hemos reflexionado en nuestra casa, en nuestro modelo de ciberseguridad, en nuestro modelo de seguridad evolucionado, lo hemos articulado sobre 3 pilares y coinciden en enorme medida con lo que nos ha explicado el anterior ponente, ¿no? El primero es el de, por supuesto, mantener lo que ya se ha hecho históricamente en el mundo de la seguridad, que es la seguridad de las personas y las instalaciones. Eso es el básico, el clásico, y tenemos que seguir haciéndolo. Pero la irrupción de la transformación digital nos ha llevado a incorporar la ciberseguridad como un elemento clave en la evolución de la organización de la seguridad en las organizaciones, en las empresas. El segundo elemento ha sido la inteligencia, es decir, cómo somos capaces de incorporar información preventiva que nos ayude a anticipar situaciones de riesgo, cómo somos capaces de incorporar información relevante para la toma de decisiones dentro de la empresa que permita que el negocio pueda desarrollarse oportunamente. Y el tercer factor fundamental y veremos también más adelante, para mí crítico, es la resiliencia, la capacidad que tiene la empresa para afrontar situaciones que se van a producir. Cuando hablamos del mundo de la ciberseguridad, y WannaCry ha sido un ejemplo, podemos hacer muchas cosas, pero se va a producir el incidente. No tenemos en este momento, en ese universo digital, no tenemos las herramientas para garantizar que preventivamente vamos a evitar que algo se produzca. Por lo tanto, es fundamental construir y fortalecer dentro de nuestras organizaciones la capacidad de respuesta, la capacidad de resiliencia, la capacidad del día después, ¿no? En este sentido, ¿qué más aspectos? Bueno, pues ¿cómo se están abordando estos cambios? Y esta es la tercera pregunta que se nos hacía a este panel. ¿Cómo se están abordando los cambios en diferentes actores que forman parte del ecosistema social, ¿no? En primer lugar, los gobiernos, ¿no? ¿Qué decir de lo que ya se ha dicho sobre Europa, ¿no? Recientemente asistí a un ejercicio, hace unas semanas antes de WannaCry, un ejercicio de guerra híbrida de empresas del sector energético en Bruselas. El ejercicio, que era un simulacro, lo que puso de manifiesto es que las empresas tenían un grado de preparación para responder a ataques. Los estados tienen una preparación para responder ante ataques, pero ¿qué hay de Europa? Si llamamos a Europa, ¿quién está ahí? En un problema como el que se produjo en WannaCry, ¿hubo alguien que pudo llamar a alguien a Europa para decir, oiga, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos coordinarnos? ¿Cómo podemos mejorarnos? Esta es una realidad y es una cruda realidad que tenemos que ser conscientes y que, insisto, no es especialmente difícil resolver si hay voluntad para ello. En el ámbito ya de España, nuestro Gobierno, tengo que manifestar que ciertamente la visión estratégica hacia estos temas es clara desde hace tiempo. Tenemos una estrategia nacional de seguridad, tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad, tenemos organismos como el Departamento Nacional de Seguridad, el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas, el Centro Criptológico Nacional, es decir, tenemos un conjunto de organismos para gestionar, tenemos el Mando Conjunto de Ciberdefensa, pero ¿cuál es el pero? El pero es que los recursos que estamos dedicando, los recursos no son suficientes. Y aquí siempre me gusta hacer la reflexión, y lo hacía también el conferencista norteamericano. Hay países que en lugar de comprar aviones lo que están es dedicando ese dinero a su ciberseguridad. Sencillamente podemos hacer una ecuación muy sencilla: cuánto cuesta un Leopard o cuánto cuesta un F-18 y cuánto está dedicando, y estas son cifras publicadas, cuánto está dedicando el Estado español en su conjunto a la ciberseguridad. Bueno, es una cuestión de prioridades, es simplemente decir dónde ponemos el dinero en cada momento. Y además, aquí con el factor añadido de que ese dinero que estamos dedicando a esa industria es un dinero que, como ha hecho muy bien un Estado, que es Israel, lo ha apalancado en valor para ese propio país. Se ha convertido, y Israel se está convirtiendo en un referente mundial en ciberseguridad. ¿Cómo? Pues con la inversión que ha hecho para su propia defensa, automáticamente pues el traspaso al mundo de la empresa privada, al mundo de las universidades, en ese ecosistema que se ha comentado anteriormente, ¿no?
Desde el punto de vista, por lo tanto, del Gobierno, tenemos un entorno muy favorable desde el punto de vista de la visión estratégica, tenemos un entorno muy favorable desde el punto de vista colaborativo, ¿vale? Tengo que manifestarlo, en todas las iniciativas que se han ido haciendo desde el punto de vista de la protección de infraestructuras críticas en este país, siempre se ha tenido en cuenta la visión y siempre se ha tenido, está aquí presente el anterior secretario de Estado de Seguridad, que fue un ejemplo de esa colaboración público-privada, no de palabras, sino de realidad, y hay que decirlo así, y esperamos que está siendo así, que en la nueva etapa del nuevo secretario de Estado continuemos en esa misma línea, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues cómo nos está afectando desde el punto de vista de las empresas, cuál es la visión de las empresas, cuál es el concepto en el que las empresas están considerando estos cambios. Pues, en primer lugar, decir también un poco que ocurre como en el Estado. Si vamos a las encuestas internacionales, World Economic Forum o KPMG o Pricewaterhouse o las grandes consultoras, nos dicen que la segunda preocupación de los consejeros delegados de las empresas es la ciberseguridad. Oiga, ¿y dónde está el dinero? O sea, la segunda preocupación, ¿y dónde está el dinero? ¿Vale? O sea, esa es una reflexión. O sea, aquí el vídeo no coincide con el audio. Evidentemente, todavía no se ha visto claramente o seriamente afectada la empresa por el impacto de la falta de ciberseguridad. Pero el día que ocurra, desde luego, empezaremos a correr. De hecho, ya estamos empezando a correr todos después de lo que ha pasado con WannaCry. Esto afecta al impacto de la operación de la empresa, esto afecta a la competitividad de nuestras empresas, esto afecta a la expansión internacional de nuestras empresas, esto afecta al fraude, el despliegue de los millones de contadores inteligentes que se ha hecho rápido, deprisa y corriendo, y donde las condiciones de seguridad de esos contadores inteligentes dejan mucho que desear, y donde además lo que hemos hecho ha sido conectar millones de dispositivos a nuestra red, a la red de la empresa eléctrica, pues evidentemente tienen que hacernos reflexionar, no solamente desde el punto de daño, sino desde el punto de vista de fraude. Yo, para cometer un fraude, antes tenía que ir contador por contador, el analógico lo tenía que trucar. Ahora puedo, y de hecho ya lo hemos detectado, contadores inteligentes que están manipulados de fábrica, ¿vale? Esto pues es una realidad. Bien, y ya terminando un poquito, ¿no? En las personas, se hablaba de las personas y se hablaba de la percepción de los individuos, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de que todo lo que estamos haciendo en el mundo digital nos va a afectar en la vida futura. Todo lo que estamos haciendo en el mundo digital, evidentemente, el tráfico que se está produciendo en este momento desigual y además indiscriminado de datos, de información. A mí me gusta utilizar el símil de los espejos por oro, cuando se iba, ese mito de cuando se iba a América se cambiaba a los indios, se les cambiaba espejitos porque nunca se habían visto la cara por oro, ¿vale? Pues aquí estamos con los datos exactamente igual, los datos de todos los ciudadanos que se bajan aplicaciones y se bajan servicios en donde no sabemos lo que estamos firmando y estamos dando nuestros datos para que otro los utilice, porque es importante decir que los datos pasan cifrados y que esos datos los ven los que los están, las grandes plataformas tecnológicas que los están utilizando para su propio uso. Por lo tanto, el ciudadano tiene una alta exposición, una baja o nula conciencia. Y aquí es donde tenemos que hacer un enorme trabajo de concienciación, de comunicación, salía también en alguna de las presentaciones, de llevar a la educación. Y además la educación aquí no es una educación ordenada, la educación del mundo digital es una educación disruptiva. Los profesionales del mundo digital no se han formado ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en los... y tenemos que convivir y entender esa realidad y tenemos que canalizarla, ¿no? Y desde luego, pues también, ¿por qué no?, grandes oportunidades para las personas en este nuevo mundo digital, si somos capaces de entenderla. Por último, y para terminar, pues el enfoque de la legislación, del enfoque del mundo legislativo. Es difícil decir esto, es difícil decir que la legislación tiene que ser flexible y tiene que ser rápida, pero es la realidad. Estamos en un mundo que no tiene reglas y las reglas que tenemos pues son normalmente siempre a hechos consumados. En este sentido, y venía en la entrevista que hacían al presidente Payete ayer en El País,
venía el comentario sobre la constitución digital, sobre la importancia de que seamos capaces de entender nuestra sociedad, que nuestra sociedad en ese mundo digital necesita una constitución y necesita una regla del juego que, desde luego, pues Europa podría ser un buen ejemplo. Para terminar en mis conclusiones, pues siempre desde hace algunos que ya me han asistido a alguna reunión, hay una frase de Stephen Catlin, que es el presidente de Joyce, que dice que en sus 40 años de experiencia profesional jamás se ha enfrentado a una amenaza sistémica tan grave como la ciberseguridad, en la que los balances de las aseguradoras no tienen capacidades de cubrir los riesgos cibernéticos. Si alguien que sea el experto mundial en la gestión de riesgos está diciendo esto, pues debe ser para que nos concienciemos suficientemente y nos pongamos, ¿no? A corto, ¿qué podemos hacer? A corto creo que tenemos que profundizar enormemente, y WannaCry nos ha puesto encima de la mesa esta realidad, la resiliencia. No cuesta, es simplemente cuestión de organización, de concienciación y, sobre todo, de colaboración público-privada. Creo que ahí podemos y debemos mejorar mucho más. Ha sido un buen ejemplo que nos ha puesto encima de la mesa la necesidad de que no miremos muy largo, porque en el corto ya tenemos el problema que va a surgir en cualquier momento, y el que ha surgido pues ha sido hace escasas semanas. Y a medio plazo, pues la visión de los dirigentes, de las empresas y de los ciudadanos, pero sobre todo en la inversión, en la innovación, en la tecnología y en buscar cómo somos capaces de incorporar a nuestros procesos de negocio la seguridad para garantizarla. Y nada más. Muchas gracias a todos. Gracias, José Luis. Bueno, estamos absolutamente fuera de hora y además ahora hay que hacer unas conclusiones. Entonces, bueno, que tengo infinitas preguntas que hacer, que no voy a hacer, solo una. No podemos desaprovechar tener aquí un representante de la Administración. Para un poco trasladar las preguntas que yo creo que José Luis ha planteado. Yo creo que salió también en la jornada preparatoria de esta sesión. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que se ha hecho un serio esfuerzo a nivel de coordinación entre los distintos departamentos, se ha generado estrategias, se ha planificado. Lo que no está quizá tan claro es que haya suficientes, porque claro, al final, si esto es tan importante, tiene que tener un reflejo presupuestario. Al final tiene que haber medios. Y además deben ser los medios utilizados adecuadamente. Claro, el problema que tienen las TIC en general es que son convergentes y afectan a todos los sectores, de tal forma que el problema lo tienen todos los departamentos prácticamente de la Administración. Mi pregunta sería, y lo siento si es incómoda, secretario, ¿hay suficiente presupuesto, medios para abordar este problema? ¿Y se va a coordinar adecuadamente ese gasto? Porque a lo mejor, siendo un problema la cantidad, a lo mejor es más problema el cómo se haga y cómo se coordine ese gasto. Muchas gracias. Efectivamente, no es cómoda la pregunta, pero es todavía más incómoda la respuesta, con lo que tendremos que tratar de ajustarnos a la verdad, que al final suele ser siempre que nos saca de estos apuros. ¿Es suficiente o son suficientes los recursos que se están aplicando en materia de ciberseguridad? Yo particularmente creo que no. Y si lo comparamos, si hacemos una comparación objetiva sobre lo que se está invirtiendo en España y lo que se está invirtiendo en otros países, pues veremos que estamos en la parte baja de la media y que los recursos que se han podido aportar no son suficientes. Se ha dicho aquí y yo creo que todos lo entendemos, venimos de una situación límite en materia económica, en materia presupuestaria. Afortunadamente se está resolviendo, afortunadamente estamos mejorando esa envolvente financiera sobre la que se tienen que tomar las decisiones presupuestarias, y creo que se ha hecho, y esa es la parte positiva, todo lo demás que sí se podía hacer. Con los pocos recursos que había destinados específicamente a ciberseguridad, se ha marcado una estrategia diferenciada, y esa estrategia que se ha detallado con un nivel de conocimiento además muy alto. Ha tenido muy en cuenta el papel de esa colaboración público-privada. No tiene sentido, no tendría sentido que se impulsara una estrategia dejando al margen a la iniciativa privada en algo que es fundamental, porque precisamente ahí está el conocimiento, ahí están parte de los recursos, pero sobre todo ahí están los ataques. En la mayoría de los casos que hemos conocido,
bueno, el WannaCry en su última referencia, pero han sido muchos, se han atacado los sectores productivos. No se discrimina en esa ciberdelincuencia si es público o es privado el destinatario del ataque y, por tanto, la colaboración tiene que ser absoluta. Creo que se ha sido muy eficiente con los recursos que se han utilizado. Ha habido una buena estrategia a nivel de gobierno, ha habido una responsabilidad y un compromiso que hay que destacar por parte de la iniciativa privada, pero también creo que estamos en una situación en la que esos recursos se tienen que ir incrementando en el futuro de una forma importante. Creo que en esa línea se interpreta en general por el Gobierno. Tenemos un ministerio que específicamente se ha creado para bueno, pues que esa agenda digital forme parte de nuestra agenda diaria y espero que en el futuro inmediato veamos cómo se va transformando la orientación de la inversión. Aquí se ha hablado probablemente porque es lo más llamativo, lo más costoso, ¿no? La compra de un avión, de un caza, o la de un barco, o la de un... Bueno, pues todo ese tipo de necesidades que también existen en materia de defensa, porque también se han tenido que sacrificar mucha inversión en el pasado. Si se transformara en inversión en ciberseguridad, pues sería una apuesta muy importante. Yo creo que el reto está en no descuidar esa parte de seguridad física que tenemos la obligación de mantener y de renovar, porque también ha tenido muy poca inversión en los últimos años, con una inversión progresiva e igualmente inteligente y eficiente en materia de ciberseguridad. Bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, pero antes de terminar, sí que me gustaría mandar un mensaje de optimismo. Yo creo que detrás de las intervenciones de los representantes de las empresas, a los que no he dejado hablar, pero a los que nos he hecho preguntas, detrás de esas intervenciones, pues efectivamente hay una conciencia de la problemática y sobre todo hay una búsqueda de oportunidades. Yo creo que como todas las crisis son también una fuente de oportunidades y lo que tenemos que conseguir entre todos, entre otras cosas hablando en foros como este, es que administración, empresas, en general la sociedad, pues coordinemos adecuadamente nuestros esfuerzos para salir de esta situación de la mejor manera posible y no es otra que aprovechar las oportunidades que nos ofrecen. Nada más. Muchísimas gracias a los ponentes, de verdad, por estar aquí y muchísimas gracias a todos los asistentes. Bueno, vamos contra el reloj. Vamos en breve a presentar unas conclusiones que se han estado elaborando. Para eso contamos con Manuel Carpio. Manuel Carpio es vicepresidente de la empresa Intellisnet y también tenemos la suerte de que sea miembro de nuestro consejo asesor de la Fundación. Manolo, anteriormente, que hemos colaborado con él en la Fundación, ha sido secretario del Comité Corporativo de Seguridad de Telefónica, miembro del Comité Director de la Asociación Europea ETSI, miembro de la SRAF por designación de la Comisión Europea, cofundador de GTS, cofundador de Cecontel. Manolo. Gracias, Alfonso, y gracias a todos y gracias a mi querida casa de toda la vida, que ha sido Telefónica, por ser anfitriona de esta jornada. Yo, muy brevemente, porque ya es muy tarde, simplemente quería hacer un repaso a una serie de conclusiones que creo que podemos estar todos de acuerdo en que serían el resumen de esta magnífica jornada que nos ha convocado aquí hoy. Se ha hablado mucho de WannaCry y yo creo que, para empezar, no deberíamos de hablar de WannaCry, sino de WannaLove. ¿Por qué? Porque realmente para mí WannaCry ha sido como podría haber sido una angina de pecho en lugar de un infarto de miocardio. WannaCry nos tiene que enseñar, como decía antes José Luis, que igual de importante que es la amplitud geográfica de un ataque, de un ciberataque, igual de importante como la velocidad es el impacto. WannaCry prácticamente no ha tenido impacto. Esto, pero sí que ha tenido las otras dos componentes. Esto debería hacernos reflexionar para el futuro y estar preparados para cosas que han de venir, que no se han de quedar en un amago de infarto, sino que pueden ser peores, ¿no? Entonces deberíamos de llamar WannaLove en lugar de WannaCry a esto que nos ha pasado y aprender de esta experiencia, ¿no? En cuanto a las conclusiones,
Si podemos pasar la siguiente transparencia. He resaltado 8. La primera, la Unión Europea. La Unión Europea como solución, a pesar del escepticismo que nos invade sobre la situación de Europa, yo personalmente, y creemos que en la Fundación tenemos que seguir apostando por el mercado único digital europeo y a nivel español ver que… Gracias, Miguel. A nivel español ver qué nos falta, qué ingredientes nos falta en esta ensalada para poder llegar a tener un nivel de desarrollo en el mercado único europeo digital y en concreto en los temas de ciberseguridad que nos pongan a nivel internacional, ¿no? Desde el punto de vista de la legislación y el Estado de Derecho, pues insistir una y otra vez en la necesidad de tirar abajo las barreras que impiden hoy la lucha contra la persecución y la lucha contra el cibercrimen. Aún hoy siguen existiendo internamente en Europa barreras que están impidiendo una lucha eficaz y rápida contra el cibercrimen. En cuanto a inversión de los Estados, lo acabamos de escuchar hace un minuto, es muy importante que exista una estrategia única, que aunque existan partidas diferentes en distintas instancias de la Administración, toda la inversión se realice de forma coordinada, bajo una misma estrategia, para maximizar los beneficios de estos recursos que siempre, como hemos visto, son escasos, ¿no? También se ha hablado de la multidisciplinariedad, ¿eh? Es muy importante que esto de la ciberseguridad no sea visto ni un minuto más como algo que incumbe únicamente a los departamentos de TI en las empresas. La ciberseguridad nos implica a todos, porque el cambio, la transformación digital nos está implicando a todos y todos somos conscientes y todos tenemos que ser relevantes para que la ciberseguridad global de la empresa y en tu casa, en tu familia, llegue a tener un nivel aceptable para lo que actualmente se está requiriendo en cuanto a la transformación digital de los procesos de negocio en las empresas y de las relaciones humanas en familia, con los amigos, en fin, con la administración pública. La concienciación e información. Es muy importante hacer llegar la necesidad de una salud, como decíamos antes durante la jornada, de unos hábitos saludables en cuanto a ciberseguridad a todos los niveles, tanto en los jóvenes como en las personas que están perdiendo el tren de la transformación digital. Es muy importante que existan desde el colegio, en las empresas, en la administración pública, exista un programa de formación y concienciación en empleados y en la sociedad en general. Todo esto de la transformación digital está ofreciendo nuevas oportunidades, más y mejores empleos, empleos de más calidad, empleos hacia el futuro. Está ofreciendo también la posibilidad de que los negocios que se están digitalizando sean negocios seguros. Y si no damos ese nivel mínimo de ciberseguridad que están requiriendo las empresas para hacer estos negocios y los ciudadanos para relacionarse entre sí, no vamos a ser capaces de explotar todas las posibilidades y oportunidades económicas y sociales que nos ofrece el nuevo mundo digital. Muy importante, el talento. Además, personalmente estoy muy implicado en esto. Es muy importante que se formalice definitivamente a nivel europeo los títulos habilitantes para la profesión de ciberpolicía o de ciberexperto en seguridad. Hoy en día no tenemos nada a nivel europeo y es muy importante que en Europa y en España pongamos los recursos. Aquí en la sala hay personas que son relevantes a este tema que estoy mencionando en este momento y es muy importante que en España tengamos algún esquema que permita la formalización y la habilitación de los profesionales en materia de ciberseguridad. Y por último, el imprescindible liderazgo desde la dirección. Todo esto, este cambio, la dirección es muy importante porque la dirección tiene que dar ejemplo. La dirección en la empresa, la dirección en la administración pública. Son los propios políticos, son los propios miembros de los consejos de dirección los que tienen que dar ejemplo en sus organizaciones de que esto de la ciberseguridad es algo en lo que ellos creen y lo que ellos apoyan. Y creo que esto la sociedad tiene que verlo y en las empresas también tiene que ser una realidad. La labor del liderazgo de la dirección es imprescindible.
Y bueno, creo que estas son 8 conclusiones, probablemente haya más, pero se nos han ocurrido estas. Y nada, darles gracias por su presencia aquí hoy. Finalmente, cierra el acto don Javier Gómez Navarro, presidente de la Fundación ESIS. Bueno, esto es el final de una mañana que para mí ha sido agotadora. Ha sido de una intensidad que al final la verdad es que estoy muerto. Porque yo no soy experto y por lo tanto asimilar todo lo que aquí se ha dicho y conectarlo con tu vida y con tu empresa y con tu actividad y ver cómo le sacas jugo a todo lo que se ha dicho, pues es un esfuerzo enorme. Quiero, en primer lugar, agradecer muchísimo, ya lo dije al principio, pero ahora ya después todavía, con más motivo, a todas las personas que han colaborado, llámese empresas y personas que han colaborado en la jornada. Hemos sido una puntualidad absolutamente milimétrica. Yo no he asistido a ninguna jornada que termine exactamente a la hora que estaba previsto, que empecé con 5 minutos de retraso y estaba previsto terminar a las 2 en punto y son las 2 menos 2 minutos. O sea que vamos a terminar a las 2 en punto. Y nada, decirles que vamos a seguir trabajando en esto. Esto es la primera de algunas de las ideas que teníamos. Los seminarios que hemos hecho para preparar esta jornada nos dieron para hacer 3 jornadas y esta es la primera. O sea que les avisamos ya que les invitaremos dentro de 3 o 4 meses, en el otoño, a otra jornada con otros aspectos diferentes, con otras visiones de los temas de la ciberseguridad y de la transformación digital. Muchas gracias por todo y muchas gracias a ustedes por asistir.